Bueno, buenas noches. En- Hoy mi persona y el compañero Douglas vamos a hablar acerca de lo que son los cobros de trámites en lo que es la microempresas, ¿verdad? Bueno, ¿qué impuestos debe pagar un emprendedor o qué impuestos debe pagar un empresario, ¿verdad? Es una pregunta que muchos empresarios nos hacemos, ¿verdad? En el día a día. Bueno, también el día de hoy vamos a hablar con bastante profundidad cuáles son los impuestos que se pagan, ¿verdad? Pero en particular del impuesto sobre la renta. Hay dos tipos básicos que van a pagar cada mes y cada año, que son el ISR, que en otras palabras estamos hablando sobre el impuesto sobre la renta, y el impuesto sobre el valor agregado, o bien el famoso IVA, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ir explicando poco a poco este tema, entonces para que vayamos pues comprendiendo de alguna manera mejor el tema. El impuesto sobre la renta se paga cada vez que tú tienes un ingreso, ¿verdad? Gravable. Esto es que si por ejemplo, si tú vendes una casa y tienes un ingreso, pues eso se va a tener que, por ejemplo, en una inmobiliaria, ¿verdad? Eso va a tener que pagar impuestos porque es un ingreso que tú tuviste. Hay otros casos en donde tú comercializas, por ejemplo, ropa. Bueno, cada vez que vendes ropa vas a tener que generar un ingreso y eso genera un impuesto sobre la renta, ¿verdad? El impuesto sobre la renta va a variar entre el 30 y el 35% de tu ganancia. Entonces, por ejemplo, si tú ganas 100,000 colones, vas a tener que dar ese 30 a 35,000 colones, por ejemplo. Aclaro, ¿verdad? Es un ejemplo solamente. Ahora bien, esto va a depender claramente de en qué categoría esté, ¿verdad? Pero esto lo voy a comentar en un minuto más adelante. Eh, Mientras que en el caso del IVA, hay cosas que, por ejemplo, tú vendes que tienen IVA y hay otras cosas que tú compras que tienen IVA, ¿verdad? Entonces, eh, esto menos te va a dar una diferencia que lo que vas a deber al gobierno, ¿verdad? Pero hablemos solamente del impuesto sobre la renta o el famoso ISR. Esto existe, digamos que en todo el mundo, ¿verdad? Hay países como los países del centro de Europa, o bien los del norte de Europa, ¿verdad? Que llegan a pagar alrededor del 50 o el 60% de los impuestos y te quiten, por ejemplo, eh, te quiten del impuesto. Entonces, imagínense, amigos, que tú ganes, por ejemplo, 100,000 colones de impuestos y te quiten, por ejemplo, el 50 o el 60%. Eso es increíble. En los países latinoamericanos como México, los impuestos van del 15 hasta el 35%. Este, Ahora bien, voy a dar algunas pues diferencias, ¿verdad? De lo que es el IVA con respecto a lo que es el impuesto sobre las ventas, ¿verdad? Eh, Cabe destacar que el IVA grava por regla todas las ventas de los bienes y pues la prestación, ¿verdad? De servicios, a diferencia del IGB, ¿verdad? Que grava las ventas y por excepción algunos servicios. Eh, Esto es lo que se conoce como ampliación de la base, ¿verdad? Este, También podemos destacar que el IVA introduce un sistema de deducción financiera pues plena, ¿verdad? A diferencia del IGB, ¿verdad? Que tiene una deducción financiera totalmente parcial. Eh, Otro que me gustaría destacar es como novedad, el IVA le será devuelto a las personas con menores ingresos y en situación de pobreza o vulnerabilidad, ¿verdad?
equivalente al 40% de los hogares nacionales. Ahora bien, ustedes me preguntarán por qué se devuelve ese 40% de los hogares de menos ingresos si la pobreza en el país pues es menor que ese porcentaje, ¿verdad? Bueno, porque también se toma en cuenta a la población vulnerable, aquella que no está en condiciones de pobreza, pero que eventualmente podría caer en esa condición ante una situación adversa. Ahora mi compañero Douglas va a seguir con lo que es una pincelada más de lo que es el cobro de los trámites de lo que son las microempresas. Muchas gracias, Jafet. Después de toda la explicación que nos dio Jafet de los diferentes tipos de impuestos que se le cobra a las microempresas o también llamadas pymes, yo les voy a dar un poquito de los trámites también de cómo pues poner la microempresa o pymes como dicen, al día, como dicen popularmente, al día. También tenemos que rescatar que una microempresa o una pymes es una empresa pequeña, muy, muy pequeña, por eso el nombre microempresa, en donde obviamente tenemos varias definiciones a nivel mundial, pero aquí en Costa Rica es microempresa o pymes. Y esta empresa cuenta a veces con un máximo de 10 personas, 10 empleados y una facturación que es totalmente diferente, obviamente, a las grandes empresas. Por otra parte, en estas empresas casi que siempre el dueño trabaja permanentemente. No es digamos, que vos tenés la microempresa y la dejas en manos de los empleados, no. En estas microempresas se cuida mucho, el dueño cuida mucho la empresa. Cabe rescatar que es un emprendimiento, puede ser un emprendimiento que a lo largo se hace mayor, crece, entonces se cuida mucho. Algunas características de las microempresas o pymes es que, bueno, ya como les dije, tiene un máximo de 10 trabajadores, tiene un límite de facturación y de beneficios donde se ubica las pymes. El nivel de acción es local solamente, no, o por lo menos mayoritariamente es local por ser pequeña. Y estas empresas casi que siempre comienzan con lazos familiares. Son lazos familiares en donde tienen una idea y la crean, la venden para que les den, digamos, un préstamo para comenzar a crear la empresa, ¿verdad? Después tenemos muchos requisitos, o por lo menos los mejores o los que se debería de hacer para que la empresa esté al día y que se pueda vender el producto, ¿verdad? De primera entrada, crear una sociedad y registrarla, ¿verdad? Esto es el proceso más importante. Para formalizar la empresa, se tiene que constituir una sociedad, ¿verdad? A través de la cual pueda operar el negocio. Para eso se debe acudir a un notario público para realizar el procedimiento para inscribir la empresa al registro público. Después, el segundo que tenemos es el uso de suelo o permiso de funcionamiento y patente. Toda empresa debe operar en un establecimiento o sitio físico. Ahora se está dando muchos negocios que no tienen un sitio físico. Eso ya es otro tema aparte, ¿verdad? Para esto se debe cumplir una solicitud de uso de suelo con el permiso de funcionamiento con la patente municipal. Tenemos que estar claros que tenemos que hacer todos estos trámites en la municipalidad de la provincia en donde estemos, ¿verdad?
de acuerdo al plan regulador del municipio en el que va a funcionar el negocio, se debe verificar si donde se requiere establecerse se pueda llevar a cabo esta actividad, ¿verdad? Después, registro ante la Caja del Seguro Social y Seguro del INSS. Las pymes o microempresas también se deben registrar ante la Caja del Seguro Social como patrono. Si cuenta con al menos un empleado, ya les dije que mínimo o máximo son 10 y obviamente se tiene que registrar a sus trabajadores. Igualmente se debe inscribir a los trabajadores ante el Instituto Nacional de Seguros para que cuenten con el seguro adecuado. La inscripción de la pymes ante tributación, que es un poco de lo que está hablando nuestro compañero Jafet. Tenemos que inscribirnos a tributación porque se tienen que pagar los impuestos, se tienen que pagar absolutamente todas las tarifas que nos pide el gobierno para que la microempresa sea llegue a ser pues una empresa en el futuro bastante grande. Sabemos que las pymes comienzan pequeñas, las microempresas comienzan pequeñas y después dan un salto enorme y al final pues se crean bastante bien o se posicionan bastante bien en el mercado nacional e internacional. La empresa se debe inscribir ante la Dirección General de Tributación, obviamente el Ministerio de Hacienda, como sociedad activa. Después, tributación tiene dos tipos de sociedades inactivas y las activas. Las inactivas son las que no tienen ningún tipo de actividad económica. Obviamente estas microempresas no caben en esta parte porque tenemos una actividad económica, ¿verdad? Y pues las activas donde se desarrolla una actividad económica. Después otros trámites que se tienen que hacer de acuerdo con el servicio que ofrezcan o el producto que se venda, deberá hacer los trámites adicionales a todo esto que ya les presenté. Les voy a dar un ejemplo muy realista. Si por ejemplo tenemos una empresa en donde se dedica a producir alimentos, cosméticos, productos naturales, medicamentos o suplementos de dieta, se debe cumplir con el registro sanitario del Ministerio de Salud, porque si no, estamos siendo infragantes en esa parte y el registro sanitario es muy importante en un negocio. Después, pues si la pymes o el microempresa se dedica a exportar o importar, se deben realizar los trámites requeridos ante la promotora del comercio exterior, que sería Procomer, para realizar obviamente todos los trámites necesarios para estar en regla para poder exportar o importar los productos, ya sea exportar el producto terminado de la empresa o importar ciertas materias primas que se ocupan para el producto. Entonces, tenemos que estar bien atentos a qué es o qué va a hacer nuestra pymes o microempresa para saber qué trámites tenemos que sobrellevar para que no tengamos o no se tenga ningún problema ante cualquier otro ministerio, ¿verdad? Es muy, muy importante esto, más los impuestos que Jafet ya nos dijo, que son de suma importancia también. Sabemos que en este momento nuestro país requiere estos impuestos. Tenemos un problema bastante grande en el sector fiscal, entonces pues en estas empresas siempre están como encima de ver si pagaron los impuestos, de si no faltó, de si esto, que lo otro, ¿verdad? Entonces es muy importante todos estos trámites y todos estos impuestos. Compañero Jafet, ¿tenés algo más que agregar? No, por el momento eso sería. Solamente recordarles que sigan en nuestro canal de YouTube para que sigan viendo nuestros podcasts.
que estaremos subiendo semana a semana. Compañero. Ok, esto sería todo de nuestra parte. Esperemos que nuestra información les ayude mucho y de una muy buena forma, que nuestra información les sirviera. Nosotros nos comprometimos un poquito en este tema y buscamos bastante. Mi compañero Jafet ya les explicó todos estos impuestos. De mi parte les expliqué todos los requisitos que requiere una microempresa. Sabemos que en este país hay muchos microemprendimientos o microempresas. Entonces espero que este mensaje o esta información les sirva a todos esos microempresarios que en este momento tengan una idea y quieran pues comenzar a hacer la realidad. Esperemos que esto les ayude. Esperemos que sea de muy buena forma, una muy buena información. Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que nos escuchen. Esto ha sido todo por nosotros. Muchísimas gracias y esperemos vernos en otro.